hemos contemplado en 4 partes. Va a haber una primera intervención de Jordi Molas con una presentación de lo que es una primera aproximación al estudio de ese impacto socioeconómico que se va a realizar en el entorno del CSIC. Y como digo, lo que pretendemos es establecer un diálogo con esta propuesta que va a extraer de esta primera fase del estudio. Ayer Ezequiel Sánchez nos hablaba de ese lema de manda el que tiene la demanda, y realmente el área que represento, que es esta BAC, esta Vicepresidencia Junta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, tiene una demanda enorme que satisface, pero tiene sobre todo muchos proyectos con los que espera incrementar esta demanda. Sabemos que el CSIC tiene, y Jordi Molas lo va a evidenciar, tiene una relación muy directa con la transferencia, con la generación de patentes, y que esa generación de patentes puede tener un efecto en los territorios. Pero la cultura científica, la difusión de la investigación que se hace en nuestros centros de investigación, que valoriza esta investigación, tiene las características de lo que necesitamos como emblema institucional: interdisciplinaridad, multiterritorialidad, transversalidad, intersectorialidad, inclusividad, accesibilidad, capacidad de implicación de la ciudadanía por su acción directa y su relación con la sociedad. Y por eso vamos a intentar abordar todo esto en estos bloques como una imagen de lo que podría ser la responsabilidad social corporativa de nuestra institución. En estos últimos años, sobre todo, el CSIC ha consolidado esta referencia como embajadores de lo que se hace, de la investigación que se hace en nuestra institución. Y como contextualización me gustaría hablar de números que se han manejado en otros ámbitos de estas jornadas, y son las 18.000 actividades de cultura científica que se hicieron en el entorno de nuestra institución el año pasado, y la media de las 15.000 actividades que hacemos anualmente, que es realmente muy extraordinaria. Para que estas actividades se lleven a cabo se involucran en torno a 3.000 personas de nuestra institución, investigadores y técnicos, aunque realmente hay una proporción bastante pequeña del área de las unidades de cultura científica, que tienen una gran potencialidad de trabajo, pero es cierto que adolecemos de más plazas y de más ayudas. Pero más allá de los datos cuantitativos, la verdad es que hemos dado ese salto cualitativo en estos ámbitos. Por eso, en esta responsabilidad social como agencia estatal de investigación, y vinculados a lo que también se ha presentado, el contrato de gestión, queremos hacer una visión. Y permitidme que haga en esto hincapié también en las actividades de la Vicepresidencia de Cultura Científica, para demostrar cuál es ese escaparate que ofrecemos de la investigación, y sobre todo la imbricación que tenemos con la sociedad, con la ciudadanía, a la hora de ofrecer los resultados de nuestra investigación, pero también de beneficiarnos de lo que es la colaboración con la sociedad, con la ciudadanía, a través de la ciencia ciudadana. La Vicepresidencia, como sabéis, tiene espacios emblemáticos, grandes ámbitos: los museos de ciencias naturales, el botánico, el geominero, la Residencia de Investigadores de Cataluña, el Museo de la Casa de la Ciencia de Sevilla, las dos futuras de Salamanca y de Santiago de Compostela. Y esto nos permite, junto con estas unidades de cultura científica, crear una red muy sólida, muy colaborativa, en la que podemos llegar a todos los territorios, incluso aquellos en los que no tenemos un centro de investigación cercano, y podemos establecer como esas pequeñas embajadas del CSIC en la que interaccionan los investigadores, los resultados de la investigación, en muchos distintos niveles de formación y de comunicación. Aquí se ha comentado también desde la enseñanza primaria. Tenemos proyectos como el CSIC en la escuela, hasta grandes proyectos emblemáticos que tienen incluso décadas de funcionamiento, y que consiguen, como digo, establecer esa visión radial del CSIC en todo el territorio. Ciencia en el barrio o, por ejemplo, Ciudad Ciencia. Muchos de los que estáis aquí estáis muy implicados con las labores de divulgación y formáis parte de esta cartera de grandes divulgadores y conocéis lo que estoy diciendo. Como sabéis, la misión común que tenemos es acercar la ciencia a la sociedad, es fomentar la educación, la divulgación científica, ese valor comunitario, activar el sentimiento de comunidad en la ciudadanía, con las personas que generan y comparten el conocimiento, fomentar la participación ciudadana en los procesos de generación del conocimiento, despertar vocaciones, promover la ciencia abierta y, por supuesto, el acceso inclusivo a la ciencia. Y todo esto para contribuir a una sociedad de ciudadanos
que se impliquen activamente en el desarrollo de la agenda científica y la utilización de sus resultados. Otros proyectos que tenemos en marcha muy novedosos son los talleres del Campus X+, es decir, las navidades en las que abrimos el campus central del CSIC a niños y a niñas para hacer talleres infantiles, Navidad con ciencia. También tenemos actividades para las familias que nos acompañan. Tenemos CSIC de cine, que lo estamos ahora también implementando en otras localidades. Hemos creado la Oficina de Ciencia Inclusiva con unas jornadas en las que asistieron 500 personas, primeras que se realizaban. Es decir, como veis y como anunciaba, hay una gran heterogeneidad de proyectos, pero están todos absolutamente vinculados y orientados también por el mismo fin, que es el de la divulgación de la ciencia y el hacer también la ciencia más participativa en ambos sentidos, sociedad, CSIC, sociedad. Otro de los proyectos que tenemos ahora en marcha y que también tiene un carácter muy innovador es el que va a trabajar con TikTok y que va a intentar afrontar esta dimensión de las fake news, de las noticias falsas y de la desinformación científica desde el primer momento en que los jóvenes empiezan a utilizar el móvil junto con la comunidad educativa para trabajar en otra de las líneas que nosotros reforzamos y que es la educación y la transmisión del conocimiento intergeneracional. Son muchos los proyectos y hay otra parte fundamental también de la vicepresidencia que quisiera destacar, que tiene que ver con Editorial CSIC. También muchos y muchas de los que estáis aquí estáis hondamente implicados. Y ahora que vamos a hablar del valor socioeconómico de la ciencia, venía pensando en algo que, y como por aquí hay directores y directoras de revistas o de colecciones de Editorial CSIC, ¿cuánto puede valer lo que estamos haciendo en difusión de ciencia abierta, ciencia de calidad, publicaciones divulgativas también, como las colecciones emblemáticas de Que sabemos de o de divulgación, o esta última que hemos sacado de Mentes Curiosas, Curiosas Mentes, que es para jóvenes lectores, la primera iniciativa que tiene Editorial CSIC en esta línea? ¿Cuánto puede valer eso? Y hasta cuántos lectores y lectoras podemos llegar, ¿no? Regularmente en Editorial CSIC llegan propuestas de compra de nuestras revistas. La última nos ofrecía $500,000. Obviamente muchas veces lo que se quiere no es realmente la cabecera de la revista, sino es apartar lo que estamos haciendo, que es promover revistas que están indexadas con alto valor académico y que siguen la ruta diamante de la circulación para favorecer intereses también de monopolios editoriales. Este tipo de consideraciones, por eso agradezco tanto a la presidencia la oportunidad de tener esta mesa y de poder plantearlas aquí, aunque sé que van a ser pequeños aperitivos, creo que son importantes a la hora de pensar en ese valor tangible o intangible de nuestra institución. Hemos creado también premios de comunicación científica, se han presentado casi 250 el año pasado, casi 250 proyectos, y esto habla también de la implicación, pero también de la necesidad que se tiene del reconocimiento de esta labor que estamos realizando. Y otras iniciativas, y que también se me pidió que las mencionara, que son proyectos que también intentan rentabilizar ese conocimiento y esa inversión que ha hecho nuestra institución, es, por ejemplo, el de Alumni. Es esa red que todos habéis recibido información, que se está alentando desde Presidencia, que tiene ahora cada vez un arraigo mayor y que necesitamos vuestra implicación para empujarla, y que lo que pretende es crear una red y una comunidad de experiencias de gente que ha pasado por nuestra institución, que se ha formado, que ha ayudado a promover la ciencia, en general el conocimiento, y que queremos que siga formando parte de nuestra comunidad. Eso también es un valor, no sé si tangible o intangible, pero indudablemente de honda repercusión. Creo que estos son puntos de partida interesantes. Como decía, iba a ser una mesa tónica para hablar de ese valor socioeconómico del CSIC. Por eso, y con independencia de la transferencia del conocimiento y la tecnología a empresas o a administración, temas que han sido objetos de otras mesas redondas, las preguntas generales que queremos hacer es: ¿qué aporta el CSIC a la sociedad en términos económicos, sociales y culturales? ¿Qué más podemos ofrecer y qué nos distingue? Y si es posible cuantificar esa aportación cuando parte de nuestro valor se ve a veces como simbólico e intangible. Por eso, esta mesa redonda va a arrancar con la presentación de Jordi Molas. Me parece más que es un buen estímulo, porque suena algo económico, cuantitativo. Él es profesor de investigación y director de Ingenio, que es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Y va a presentar los resultados preliminares del proyecto de estimación del impacto económico del CSIC en el territorio nacional a instancias de Presidencia.
Jordi. Ya. A ver si esto me funciona. La presentación. De todas maneras, me voy a levantar porque, presentación así, sentado, me da un repelús. Me levanto. Y ante todo, yo pedir perdón por una cosa. Es que mis slides, mis transparencias son muy feas. Están llenas de texto. Y me acuerdo que hace 20 años, cuando yo daba clase, les decía a los estudiantes, no me pongáis tanto texto en las presentaciones, poco texto. ¿Y quién me diría a mí que 20 años más tarde estaría yo aquí con una audiencia enterada, buena, de alto nivel, con una presentación llena de texto? Mi excusa es que tengo poco tiempo. Entonces, en el texto hay algunos detalles en los que yo no me voy a parar y ahí están. Como has dicho, Pura, esto es un encargo de la presidencia y es un primer paso. De hecho, en este primer paso estamos al principio casi, los momentos preliminares de intentar estudiar el impacto económico del CSIC. No es el socioeconómico, es solo el económico. Y tenemos un equipo que son 2 investigadores de Ingenio y Andrés Barge, que es un investigador de la Complutense de Madrid, que de hecho él tiene experiencia en desarrollar modelos econométricos de impacto en cuestiones, por ejemplo, como los parques científicos. Mi papel es un poco hacer correa de transmisión, tener ideas, y mi papel es entender lo que hacen mis compañeros econometras con la visión de que si yo lo entiendo, lo va a entender todo el mundo. Si yo no lo entiendo, tendremos un problema. Entonces tenemos esta conversación y la tendremos en el futuro para presentar los resultados de manera que sean entendibles y tengan la fuerza que se requiere que tengan. No es la primera vez esta no es una preocupación nueva. Sí que ha tenido la preocupación del impacto del trabajo desde hace mucho tiempo. Desde Ingenio, yo me acuerdo de hace 10 años, un proyecto que se llamaba Proyecto Impacto, que aún hay algún resto por la intranet del CSIC sobre este proyecto, que era un estudio, aquí sí, un estudio de procesos de vinculación en el CSIC con su entorno económico. Se hizo un análisis de los tipos de contratos y se hicieron pues, varias encuestas de las que surgieron varios informes y un montoncito de artículos. Aquí una de las cosas que yo revisando esto los otros días, preparándome, me di cuenta que entre las muchas conclusiones había este tema que pongo aquí al final. Se concluía que en el CSIC había un predominio de letos de la ciencia académica. Cuando uno pone esto en el contexto de un proyecto que intenta analizar impacto, lo pone como un problema potencial. De hecho, no debería serlo tanto, ¿no? Lo que conocemos de la investigación que se ha hecho sobre el impacto de la inversión en I+D es que este impacto es fundamentalmente indirecto. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de cómo conocimiento, lo que se dijo ayer, conocimiento que en principio podía parecer inútil o no estaba hecho en relación a un objetivo específico, pues da resultados prácticos, ¿no? O sea, el argumento de la ciencia inútil es que, de hecho, la radio se tiene que atribuir más a Maxwell que no a Marconi, que está en el articulito este que se mencionó ayer, ¿no? Aquí, cuando pensamos así, la contribución científica es la primera, es un incremento del stock del conocimiento. Pero lo que nos dice la literatura es que hay otros muchos mecanismos a través de los cuales pues, el conocimiento científico se puede valorizar y se puede aplicar. Y por tanto, el hecho de que nosotros tengamos un ethos que sea predominantemente académico no es óbice para que nos interese también estudiar el impacto del CSIC. ¿Cómo lo hemos hecho? O cómo lo han hecho mis compañeros, mejor, que es quienes realmente se lo han currado esto. En la literatura sobre impacto económico de indicadores, de impacto económico, el indicador que normalmente se usa como variable dependiente, como proxy para aproximarnos al impacto económico, son patentes. Esto es otra cosa, sí, yo siempre critico mucho el efecto luz, que tú miras donde tienes la luz, donde tienes los indicadores, pues ahora lo estamos haciendo. De hecho, en patentes hay datos
Y estos datos sirven para hacer esas estimaciones y también la patente como elemento de invención está más próxima al trabajo de investigación que no producto final, y cuando estamos intentando hacer estimaciones de impacto mirando al producto final, entran muchos más elementos que te pueden romper esta relación entre lo que a ti te interesa, que es el impacto, la atribución que se puede hacer específicamente a la investigación. Son accesibles, pero las patentes tienen diferente valor, la propensión a patentar diferentes sectores y una serie de problemas técnicos que luego se tienen que, en cierta manera, afrontar a través de los métodos de investigación y también siendo cuidadosos en su interpretación. Eso estaba al revés. Métodos. El método que hemos usado, esto no sé si lo he puesto, no está aquí. Nosotros nos hemos inspirado en los métodos de estimación que usa la Fraunhofer. Fraunhofer tiene un programa de investigación ya de muchos años analizando el impacto económico de sus actividades. Fraunhofer es muy diferente que el CSIC porque es un organismo de investigación totalmente aplicado, pero los métodos de investigación que ellos usan, las técnicas que han desarrollado, son de interés para nosotros. Y nosotros también pensamos que si podíamos tener esta conversación con Fraunhofer, en cierta manera, si de aquí surgían otros intentos, lo hacíamos sobre una base ya fundamentada y también estableciendo una conversación sobre métodos y técnicas con una organización prima, no quizás hermana, con un primo europeo que está haciendo las mismas cosas y reforzarnos en este trabajo mutuo. Y de hecho estamos ya estableciendo una conversación, sobre todo metodológica, con Fraunhofer. Estos métodos no son experimentales, o sea, nos gustaría tener un caso en que aplicamos a una provincia, tiene CSIC, en otro no tiene CSIC, y luego vemos controlando por todos los factores. No es esto posible. No podemos aplicar métodos experimentales puros. Lo que se hace es usar métodos econométricos que te dan un contexto cuasi experimental. En el enfoque Fraunhofer que hemos usado, usan diferentes técnicas, pero con una de mínimos cuadrados ordinarios. A los que saben estadística más que yo sabrán por dónde voy. Pues básicamente lo que se intenta con esto es una comparación entre provincias. Nuestro enfoque, que lo contaré en un momento, es a nivel provincial, mientras que en los efectos fijos la cuestión es si yo incremento dentro de una provincia la participación del CSIC, si esto me explica dentro de aquella misma provincia un incremento, en este caso de patentes, que es nuestra variable dependiente. Mis compañeros se encuentran con problemas técnicos, que es cuando tú miras CSIC y miras patentes, tenemos una concentración muy alta en Madrid y un número importante de provincias que no tienen presencia del CSIC. Y esto afecta el tipo de modelo que luego se selecciona. Pongo los datos antes que la especificación del modelo porque, como siempre, aquí, aunque el modelo es muy sencillito, siempre que se hacen estas cosas tenemos una gran exigencia de datos. Los datos, siempre estamos faltos de datos. Y al final acabamos mirando en aquellas cosas que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el marco 2007 y 2019 está fijado por el hecho de que no tenemos datos anteriores al 2007. El hecho de que en la variable independiente nos hemos fijado en investigadores y no en gasto es porque no teníamos los datos de gasto de la manera que los necesitábamos. Entonces, esto nos limita, pero hay luego un trabajo de buscar datos de otras fuentes para las variables de control, patentes de la OCDE, variables del INE, que se ha hecho un trabajo bastante intenso para popular el modelo con diferentes fuentes para que podamos trabajarlo. Entonces, vamos a ver. Estas cosas que no... Cuestiones importantes aquí. El logaritmo de patentes en la provincia. O sea, el punto de análisis provincial. Esto viene inspirado también por la forma en que Fraunhofer realiza su análisis de impacto. O sea, para identificar cómo se genera este impacto, su unidad son los landers. Y hacen una comparación entre landers y dentro de los landers. Y a través de estas comparaciones pueden obtener este diseño cuasi experimental que te permite atribuir las diferencias observadas a, en este caso, la inversión del CSIC. Tenemos una de mínimos cuadrados ordinarios, una de efectos fijos que te permite mirar dentro de una misma provincia. Y los resultados. Claro, aquí
lo que sale es que tanto en un modelo como en el otro, los investigadores del CSIC, la presencia de investigadores del CSIC es significativa en la explicación del incremento de patentes. Hay un nivel cuando tú añades un investigador CSIC, el número de patentes se te incrementa. Y esto es hecho con los controles de población, controles de sectores de alta tecnología, por tanto, una cierta robustez, porque hemos controlado por efectos que podían afectar este nivel de patentes. Empleados agrícolas sería interesante ver, porque está como variable de control aquí. La USA Fraunhofer, yo tengo mis ideas de por qué está aquí. Entonces, un tema que tenemos aquí, que esto hay que trabajarlo más, es que una cosa es que sea significativo, estadísticamente significativo, y lo es con cierta robustez. Otra cosa es la magnitud de este impacto. Y en eso lo tendremos que ir trabajando. Es una de las cosas que a mí, como no econometra, me cuesta entender. Estoy en conversación, ¿no? Porque tenemos este resultado, un investigador adicional del CSIC por 100.000 habitantes se relaciona en promedio con un incremento de patentes provinciales de entre el 5,2 y el 7,5%. A mí lo que me interesa es de que este resultado es robusto, que se da tanto con un modelo como el otro, se da tanto cuando miras entre provincias que cuando miras dentro de una provincia, que si eliminamos Madrid también se da, que si eliminamos las provincias donde hay CSIC del modelo también se da, y que se da independientemente de los diferentes indicadores de personal high-tech que hemos usado. O sea, una cierta robustez a decir que el coeficiente es significativo. Ahora bien, ¿qué es lo que significa en términos de magnitud de este coeficiente? Esta magnitud yo podría argumentar que es realmente bastante alta, pero vamos a ir trabajando también con otras variables para llegar a datos que tengan una expresión un poco más catchy, ¿no? Que no, el porcentaje de tal, no, eso es work in progress. Vamos a continuar trabajando con estos temas. Vamos a intentar poner como dependiente también estimaciones de producto en sectores de intensivos de conocimiento, aparte del problema que he dicho que tiene mirar a cuestiones de producto. Estamos pidiendo datos al INE. Hay un tema que de hecho se nos apuntó desde Presidencia cuando discutimos un poco estos resultados interiores, de que podrían haber otros factores que interviniesen, como es el papel de la universidad, el hecho de que existan universidades en un territorio, que sea un factor que explique esta diferencia y que por tanto para el cual tengamos que controlar. Miraremos también el efecto de la interdisciplinaridad. O sea, la cuestión de que una provincia, si tiene un contexto interdisciplinario, podría ser que tuviese más impacto independientemente de las disciplinas que están en este contexto. Y los gastos del CSIC en lugar del empleo. Y yo creo que con esto terminado. Perfecto. 10 minutos, 15 Muchísimas minutos. gracias, sí, porque te has ajustado. A mí me han dicho que vaya rápido, ¿eh? Sí, porque además la mesa es nutrida y además con muchas ganas de contar cosas. Y de hecho yo voy a presentar al resto de los intervinientes. Bueno, son bien conocidos. Anchón Alberdi, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Inés Galindo, vicepresidenta adjunta de organización del CSIC, del IGME. Y Valentí Sallerés, director del Instituto de Ciencias del Mar. Bueno, esta introducción, además modulada precisamente con esa perspectiva de un trabajo que está en curso y lo hemos estado hablando, que plantea también sus dudas intelectuales, que es la riqueza precisamente de ese tipo de proyectos. Me gustaría empezar retomando la intervención tuya, Jordi, con una pregunta que hace alusión al contenido de la mesa. ¿Cómo consideras tú que se podría hacer y buscar ese equilibrio entre la evaluación del impacto económico y de otras formas de impacto, especialmente el social, que parece que son a veces muy difíciles de categorizar? Y si crees que guías como los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían orientar esas directrices de nuestra agenda de impacto para que no se queden fuera unos indicadores de desarrollo o de innovación que son difícilmente categorizables según esos parámetros de valorización económica. Yo creo que el equilibrio hay que conseguirlo. Primero, para tener equilibrio hay que tener diversidad, y esta diversidad se tiene que conseguir. O sea, nosotros no nos podemos limitar a hacer una valoración de impacto económico de ese tipo. Esta valoración es importante,
También tenemos que pensar para qué las hacemos. Eso es mi mantra en evaluaciones, ¿para qué evaluamos? Este tipo de estimación es una estimación que tiene una utilidad grande cuando estás intentando hacer rendición de cuentas. Pero no te explica por qué pasa lo que está pasando. Cuando nosotros intentamos hacer evaluación para mejorar nuestras perspectivas, como se hablaba esta mañana de Max, ¿no? Entonces necesitamos otra perspectiva que se fija más en los procesos, que se fija más en lo que tú quieres hacer y lo especificas, que te fijas en la definición de criterios. Y este tipo de evaluación, que entonces tendría que hacer caber en ella objetivos evidentemente de tipo social, tiene que incorporar en su manera de pensar los objetivos de desarrollo sostenible porque formalmente el CSIC los persigue. ¿Cómo? Pues el objetivo de desarrollo sostenible es uno de los objetivos finales que nosotros nos planteamos para nuestra actividad científica. Entonces, cuando evaluamos, tenemos que tener en cuenta que ahí queremos llegar. A algunas de estas cosas queremos contribuir. Entonces, esto se usa no como un elemento técnico de cómo se hace la evaluación, sino que se usa como forma de dar sentido a lo que nosotros queremos hacer. En la evaluación se hace la teoría de cambio. ¿No? Pues en la teoría de cambio, esos objetivos finales a los que queremos llegar tienen que estar informados por los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego, una vez los tenemos y los interpretamos a otro nivel más bajo, digamos, por los objetivos de nuestra actividad, tenemos que definir qué criterios de evaluación tenemos. En la definición de criterios de evaluación, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que estar presentes. Y te fijas que todo esto que estoy contando aquí no lo hemos hecho. Evidentemente, porque aquí hacíamos una cosa para otro objetivo. No estábamos planteándonos si el criterio de crecimiento es un criterio que realmente está apoyando los objetivos. No, esos planteamientos no los hacíamos. Entonces, es muy importante que los hagamos, pero es muy importante tener una diversidad de enfoques de evaluación que nos permitan conocernos a nosotros mismos y ser capaces de rendir cuentas cuando se nos pida. Gracias. Es más difícil hacerlo que decirlo. O sea, yo me quedo muy ancho diciéndolo. Bueno, pero eso es el reto, ¿no? Claro. Precisamente de la mesa. Y bueno, hemos hablado también mucho, y va a ser uno de los temas que se va a abordar, que tiene que ver con dentro de una de las modalidades de la ciencia abierta, que es la ciencia ciudadana, en la que tú además tienes una especial dedicación e interés. Hemos publicado desde la vicepresidencia esa guía breve, en la que exponemos guía breve sobre ciencia ciudadana, que está en acceso abierto, por supuesto, desde el año 22, y en el que se recoge la gran potencia que tiene, bueno, la gran potencia y la gran realidad que tiene nuestra institución en términos de proyectos de ciencia ciudadana. Estamos sobre todo caracterizados por los observatorios de un gran valor y de una gran tradición. Sabemos que proyectos como Mosquito Alert se ha convertido en un proyecto de un valor internacional que está avalado también por ministerios de Sanidad, que está participando en trabajos con salud pública. De esta apuesta de la ciencia abierta del CSIC y que hemos descrito esos resultados y el crecimiento que tenemos a lo largo de estos años, que es una fortaleza obviamente, ¿cuál sería tu diagnóstico de la situación en nuestra institución y sobre todo de los principales indicadores que se están proponiendo para la evaluación de la ciencia ciudadana, que sabes que es un debate también muy abierto? ¿Cuáles consideras tú que deberíamos poner el énfasis como institución? Sí. Mira, yo creo saber lo que no deberíamos hacer. No tengo tan claro lo que deberíamos hacer. ¿no? Sí. El punto de partida. Claro, yo me leí con mucho interés porque no lo conocía, además, además, ignorancia, el informe interno, y estaba muy bien. El informe interno tiene un aspecto que a mí me preocupa un poco, que es, decir, nosotros vamos a evaluar esto con la referencia a MIX, a un proyecto europeo que ha desarrollado una plataforma de 200 indicadores, ¿no? O de 200 preguntas, etc. Y me he mirado, de hecho conozco a gente que ha participado en esto. Claro, yo creo que antes de hacer esto, yo estoy un poco a favor de reinventar la rueda. Antes de decir, nosotros vamos a tener indicadores de nuestro impacto, tenemos que pensar para qué en el CSIC hacemos ese tipo de actividades. Empezar de nuestros objetivos específicos. Porque esos indicadores de impacto de mí
que ha desarrollado este proyecto de la Comisión te dicen, por un lado, de que ellos entienden que la ciencia ciudadana es muy contextual y, por tanto, se tiene que evaluar en relación a los propios elementos del contexto en que se hace, y, por otro, te desarrollan una plataforma, una herramienta cuya base es la comparación. O sea, esto a mí no me casa, ¿no? Hay otra problemática en el proyecto este, que es exclusivamente, en lo que yo llegué a entender, basada en self-reporting, en cuestionarios. Entonces aquí, claro, si yo quiero entender el impacto específico de una actividad de ciencia ciudadana sobre un bienestar social, no puedo hacerlo preguntándolo al investigador. Igual sí que tengo que preguntar y tiene que ser self-reporting, pero que hay que ir con mucho cuidado en establecer indicadores basados en preguntas específicas hechas a los investigadores sobre sus estimaciones de cómo va a ser el impacto. Y lo que pasa en este campo es porque el impacto es tan difícil de percibir que esta tentación de hacer el shortcut, ¿no? de aproximarnos rápidamente y lo vamos a preguntar al investigador para que nos haga una estimación, luego metemos 200 y como hay tantos, esta debilidad un poco se esconde, le metemos unos cuantos pesos de manera que no sabemos muy bien cómo hacemos estos pesos y nos sale un número. Ese es el enfoque mix. No, yo por ahí no iría. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que se tendría que hacer? Se tiene que ir con mucho cuidado. El benchmarking no me lo acabo de creer, porque los contextos en que se hace ciencia ciudadana son muy diferentes los unos de los otros. Entonces yo no veo cómo puedo hacer un enfoque de evaluación cuya base sea la comparación entre diferentes proyectos de ciencia ciudadana. Yo veo la evaluación de la ciencia ciudadana en la ciencia abierta como una herramienta de mejora de estas iniciativas específicas y, por tanto, para cada una se tiene que hacer un enfoque de evaluación diferenciado, basado en los objetivos específicos de cada una y con una teoría de cambio para aquella. Y luego, la última cuestión aquí es que yo soy un gran creyente en que la ciencia ciudadana y estos procesos tienen también un valor en sí mismo. Entonces, los procesos que se hacen son en sí mismos procesos de valor, que tienen valor. Entonces, el valorizar estas intervenciones se tiene que hacer también con una descripción y una capacidad de entender lo que está pasando. Un poco más allá de decir hemos hecho 50, han venido 200, sino viendo cómo los que han venido a estas actividades, cómo los que han participado, han usado, han aprendido, qué han hecho, cómo les ha cambiado a aquel nivel, que es la vida, por pequeña que sea, por el hecho de participar. Entonces nos fijamos mucho en los procesos de evaluación específicos. Perdona, es que yo me enrollo más con las respuestas, como que no me has dado tiempo, como no me has fijado tiempo para las respuestas, ahora me enrollo con las respuestas. No, muchas gracias y además creo que has contestado razonablemente y razonadamente. Y cuando hablas precisamente de esa línea de cambio y de mejora de la ciudadanía, no solamente lo tenemos que aplicar al caso, obviamente, de los proyectos de ciencia ciudadana, sino en términos generales a la comunicación social de la ciencia y de los proyectos de cultura científica, ¿no? Y en este caso, creo que Anchón es una de las personas que puede ofrecer una experiencia más aquilatada, porque la unión de 5 ICUs, de 5 institutos de una ciudad, Granada, ha permitido realmente cambiar el tejido social y el tejido participativo de la ciudadanía y convertir la ciudad en un espacio de interacción de la ciencia que ha salido al paso de los eventos que regularmente se están celebrando en la ciudad, pero sobre todo el establecer un contexto de colaboración que no solamente afectaba a los 5 ICUs, sino que ha implicado, por supuesto, a la ciudadanía, pero también a instituciones, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, las universidades, el tercer sector. Es decir, es un proyecto colaborativo de envergadura que ha cambiado también la fisonomía de esa sociedad, de Granada. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo habéis hecho para integrar precisamente el CSIC en la vida de la ciudad y para convertir precisamente la ciencia en un paisaje urbano necesario y cotidiano? Sí. Hola a todos y gracias por la invitación para estar aquí. Bueno, yo creo que en la fase de implicación de la ciudad, en la historia de la implicación de la ciudad en lo que es la cultura científica, hay claramente 2 fases. Una primera fase que podemos llamar de enraizamiento, ¿no? Una fase en la que fuimos realizando diferentes actividades. Por poner un ejemplo, en el instituto que tengo el honor de dirigir, el Instituto de Astrofísica, tenemos una unidad de cultura científica potentísima, la verdad, muy creativa. Y, por ejemplo, llevamos un ciclo de charlas divulgativas, es el ciclo
Lucas Lara, que va a cumplir 30 años el próximo año, el año 25. O estamos publicando una revista de divulgación desde el año 2000, ininterrumpidamente durante 23 años, 3 veces al año. Hemos hecho proyecciones de videomapping en grandes espacios públicos de Granada, hemos hecho exposiciones también en el centro de Granada, pero como digo, esta fue una primera fase en la que nos enraizamos en la ciudad. Pero llegamos a una segunda fase y es que Granada en el año 2016 decide presentar su candidatura como ciudad de la ciencia. Y hubo un alcalde, Francisco Cuenca, que activamente decidió que era un valor añadido y una oportunidad de cambiar el modelo de ciudad. Fijaros que estamos en Granada, una ciudad y sobre todo una provincia en que la renta per cápita es muy baja, en la que hay un envejecimiento muy alto y en el que y hay muy poca industria, ¿no? Entonces se planteó la oportunidad de convertir Granada en ciudad de la ciencia y para ello se constituyó la denominada Mesa de la Ciencia. En esta Mesa de la Ciencia están representados los 5 centros del CSIC de diferentes áreas, está en Humanidades la Escuela de Estudios Árabes, tenemos en vida el Instituto López Nera y el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y la Estación Experimental de Zaidín, y tenemos en el área de materia el nuestro, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. 5 institutos fuertes con vocación además de comunicar la ciencia que están haciendo, pero además también estaba el Parque Tecnológico de la Salud, estaba el sector empresarial, estaba también otro tipo de instituciones. Con lo cual se decidió que efectivamente teníamos que luchar para hacer que la cultura científica fuera una piedra angular del nuevo modelo de ciudad. Y la implicación ha sido muy fuerte desde entonces. Empezamos con actividades basadas en proyectos FCIT que conseguimos, Granada Ciencia para una ciudad, en Granada Somos de Ciencia o Influyentes de Verdad, presentando a los científicos granadinos y a las actividades tecnológicas y científicas que realizábamos a la ciudad, pero esto ha ido evolucionando estableciendo colaboraciones pues, en diferentes aspectos. Por poner un ejemplo muy sencillo, que todos lo estáis viendo, ahí estáis viendo la foto de fondo que ha servido como escena o como escenario básico de esta reunión de directores, es una foto tomada con el Observatorio de Calar Alto. Bueno, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, vinculado también a este modelo de Granada como ciudad de la ciencia, creamos la Oficina de Calidad del Cielo, para proteger precisamente la calidad del cielo de manera que la ciencia en astronomía siga siendo un valor importante y añadido. Bueno, estamos asesorando al ayuntamiento en las luminarias que se están utilizando, etcétera, y en otro tipo de colaboraciones. Es, yo creo, un modelo que yo estoy seguro que mis compañeros de los otros institutos de Granada lo comparten, un modelo en el que la ciencia se hace protagonista. En cualquier evento ciudadano está presente la ciencia. En la Noche en Blanco, que es la noche en que abren todos los museos, en la Feria del Libro, ¿no? con la caseta que desde el año 2016 llevamos abriendo, donde mostramos nuestra concepción amplia de la cultura, una cultura científica. Como veis, es un diseño casi global de penetración en todo el tejido de la ciudad. ¿Y qué efectos creéis que ha tenido eso en los propios centros del CSIC? Porque estamos hablando de un efecto en la sociedad, que esa cuestión ya veremos cómo se puede evaluar de una forma más directa, pero también en los procesos de investigación, en los grupos, en los propios centros, ¿qué tipo de repercusión creéis que ha podido tener? Yo creo que es un efecto muy positivo, porque yo creo que los centros han visto que para la ciudad la ciencia es un valor añadido. Es un modelo diferente. En los centros nos planteamos asaltar la ciudad, de alguna manera, y atraer hacia la ciencia a público que anteriormente no lo hacía. Yo qué sé, por deciros algunas iniciativas realmente innovadoras, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ciencia y literatura. Como he dicho, estamos en la Feria del Libro, pero estamos en el Festival de Literatura Granada Noir. Estamos también en el Festival Granada Viajeros en el Tiempo, que también tiene que ver con la creatividad. En el tema de la música, hemos estado presentes con actividades científicas en el Festival de Música Antigua, en el Festival de Música Indie Granada Sound, que llevamos 2 años ya participando, donde participamos de manera activa, mostrando la actividad científica que se hace en Granada, ¿no? O por ponerte un ejemplo, esta misma noche, antes que estamos hablando de ciencia ciudadana, esta misma noche, la noche del 11 al 12 de diciembre, la estrella Betelgeuse, que es una de las estrellas más fuertes que nosotros podemos ver simplemente con una cámara digital, que está un poquito al norte de lo que es la Osa Mayor, ha sido cruzada por un asteroide.
y hemos podido ver cómo se producía el ocultamiento de la luz del asteroide y gracias a eso se ha podido estudiar tanto las propiedades del asteroide, composición, forma, etcétera, como las propiedades de la estrella. Ahora, para pasar al tema de la ciencia ciudadana, que es, como decía antes, es una pieza clave de motor de cambio, es una herramienta de colaboración, de creación, de co-creación y, como digo, una fortaleza también de nuestra institución, que puede repercutir, por supuesto, en la toma de decisiones, que nos enfrenta a desafíos actuales, que muchas veces induce también temas para la investigación promovidos desde la sociedad civil. Tenemos a Valentí, que dirige un centro que es absolutamente representativo y emblemático dentro de la defensa de la metodología de la ciencia ciudadana. Y esta ciencia ciudadana, que además nos provee de nuevas perspectivas, estoy pendiente de él, aquí está, ya está, perfecto. Promueve enfoques creativos, colaborativos, no solamente entre la sociedad y la ciencia, sino también entre diferentes instituciones y agentes sociales, y además se alinea con la idea de que la ciencia es un medio para la innovación social, que nos parece que ha sido uno de los elementos que debíamos destacar en esta presentación. Como vamos mal de tiempo, efectivamente, voy a saltar en algunos temas que quería comentar, pero Valentí, como digo, dirige un instituto en el que hay un proyecto emblemático, como es Observadores del Mar, con una gran fuerza, una tradición de muchos años, el proyecto Minca, tenéis algunos más. Y la pregunta inicial sería: ¿de qué manera estas iniciativas de ciencia ciudadana del CSIC están democratizando el conocimiento científico? Están creando ese sentimiento de comunidad en la ciudadanía, que es absolutamente fundamental también, y lo hemos visto durante la pandemia, haciendo la ciencia más accesible y, sobre todo, más participativa para otros sectores no habituales de la sociedad. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Pura, por haberme invitado a esta mesa redonda, cuyo contenido y enfoque me parece lo más interesante, esto lo primero. Y antes que nada, para empezar, quiero dejar claro que yo no soy un especialista en ciencia ciudadana y que lo que haré es intentar, de alguna manera, trasladar una visión institucional que tenemos en base a la experiencia de un colectivo numeroso de nuestro centro que sí que lo es y que está participando en grandes proyectos. En segundo lugar, también, que en lo sucesivo voy a referirme al caso particular de nuestro instituto, el Instituto de Ciencias del Mar, y creo que esto es muy importante porque el contexto es clave, que es un centro de investigación medioambiental y, por tanto, puede servir un poco lo que explicaré a algunos centros, y en los otros quizás es difícilmente extrapolable a otras realidades, ¿no? En nuestro caso, y quiero enfatizar que esto es una apuesta institucional desde el ICM, identificamos el compromiso social en sentido amplio como un eje vertebrador de la excelencia. Es decir, en Severo Ochoa, para nosotros, uno de los ejes es el compromiso social y que esto forma parte de la excelencia, no es un añadido a la ciencia de excelencia. Y entendiendo este compromiso como la voluntad de provocar cambios transformadores en la percepción de la sociedad de los problemas ambientales, tanto de sus causas y de sus consecuencias. Aquí podríamos hacer un amplio abanico de los problemas ambientales a los que nos enfrentamos, empezando por el cambio climático, ¿no? Pero a la vez, esto debe permitir que se entienda el papel clave de la ciencia para hacer diagnósticos y proponer soluciones y dar valor a esto. Por tanto, en este contexto, una de nuestras líneas de actuación prioritaria es la ciencia ciudadana, por esta capacidad real que tiene de generar y dinamizar a una comunidad comprometida. Esta es la clave, crear una comunidad comprometida y activa en una serie de cosas que puede cambiar la percepción de estos temas. En el caso de la ciencia ciudadana, esta accesibilidad se da a través de procesos participativos que cada vez están más bien establecidos, aunque es un proceso en evolución porque es una rama, digamos, metodológica nueva, y que permite esta concienciación de la ciudadanía en problemáticas ambientales, también en la conservación del medio ambiente, y también permite, y esto es también muy importante, establecer canales de diálogo entre los diversos actores que están implicados en el cuidado del medio ambiente, desde la ciudadanía, pero no solo la ciudadanía, las administraciones, aquí podemos sumar a ONGs y a otro tipo de organizaciones. Es decir, que en el ICM vemos claramente y cada vez más la ciencia ciudadana como una metodología transversal que es potencialmente aplicable a la mayoría de nuestras líneas de investigación. En unas se ha aplicado más que en otras, por ejemplo en los campos de ecología mucho más que en las geociencias donde yo me encuentro, pero vemos claramente que es una línea transversal por la que vamos a apostar en el futuro. No sé si esto contesta. Sí. Muchas gracias. Bueno, y estamos incorporando un enfoque ético inclusivo, es otro de los elementos también que
que se está trabajando y que se destaca en la vicepresidencia y las unidades de cultura científica. De hecho, tenemos una unidad, como he comentado, y un grupo de trabajo sobre ciencia inclusiva. Y se está implementando en las acciones de ciencia ciudadana. ¿Y cuáles serían las estrategias que tú consideras más destacadas que habéis implementado para asegurar que sea accesible, que sea inclusiva? Y si puedes, sobre todo, compartir algún ejemplo que haga aterrizar un poco las ideas. Lo intento. Primero es claramente el tema ético, el tema de la inclusión es un tema clave, muy importante, y es un tema de discusión activa en la definición de la metodología de los procesos participativos en general, incluyendo la ciencia ciudadana. Y me consta que hay una serie de proyectos donde esto se está desarrollando y se está tratando de manera singular, ¿no? En nuestro caso, en el del ICEM y el CSIC, estamos participando en varios proyectos centrados en aspectos técnicos, éticos y legales relacionados con ciencia ciudadana y en la generación de datos abiertos, que está bastante relacionado, ¿no? Y un ejemplo particular es un proyecto de H2020 en el que participamos, que se llama Painlift, en el que se publicó, entre otros resultados, un informe en el que se revisa el impacto desigual del uso de tecnologías de la información para distintos sectores sociales y especialmente los más vulnerables, ¿no? Y en cómo las implicaciones que esto pueda tener en el sesgo de los datos que obtienes a partir de estos procesos participativos si no se tienen en cuenta estas desigualdades. Por ejemplo, hay varios proyectos en temas muy particulares, ¿no? Otro, por ejemplo, también se ha trabajado, es un proyecto que ahora está trabajando otro proyecto europeo en el que participamos, que trabaja en la inclusión de nuevos sistemas para informar a la ciudadanía sobre sus derechos en la producción de información digital, que es clave en los temas de participación ciudadana. Y, por ejemplo, esto se ha incorporado en una plataforma europea que se lidera desde el ICEM, que es Minca, por ejemplo. Y a un nivel más práctico, pues también hay otros temas relacionados con la accesibilidad, que es observadores del mar, que he mencionado, por ejemplo, proponen protocolos de observación adaptados a la tipología de participantes que tienes, por ejemplo, en función del colectivo, ¿no? Los que interactúan con el mar de distintas formas, ya sea paseando por la playa, que pueden dar más información de medusas y microplásticos, los que navegan, que tortugas o basura marina, los que bucean, que pueden dar más información sobre corales y otras especies. Por ejemplo, estas son algunas de las maneras. Muchas gracias. Sí, además la ciencia ciudadana tiene esa capacidad también de reacción inmediata ante situaciones imprevisibles, ¿no? Y eso lo hemos visto también en casos como la reciente pandemia COVID y, por supuesto, el caso que ha convertido al CSIC en titular de prensa y de medios de comunicación durante mucho tiempo, ¿no? La explosión del volcán de La Palma. Y en este caso, Inés Galindo, en ella se da esa convergencia de una persona que hace ciencia ciudadana, que es especialista también en actuación ante casos de crisis y emergencias, y creo que puede aportar mucho en esta situación, porque además tiene también la encomienda de la presidencia del CSIC para elaborar el plan de emergencias y nos puede hablar de... Pues decía que esta mesa era un reto, ¿no? Tenía una dimensión heterogénea, pero ahí existe una comunicación y una vinculación entre los temas, ¿no? ¿Cómo es posible que la ciencia ciudadana sea precisamente un elemento de reacción inmediata o que se puede aplicar reacción inmediata ante situaciones de crisis, y cuál es la vinculación con este plan de emergencias institucional? Bueno, a ver, la ciencia ciudadana es importante tanto durante las crisis como previa a las crisis y posterior. O sea, es un ciclo, puede funcionar muy bien durante todo el ciclo del riesgo, ¿no? Pero durante las crisis, sea del tipo que sea, es importante tener información lo más actualizada posible. Durante la pandemia necesitábamos saber dónde estaba cada uno, si estaba contagiado, si no estaba contagiado, los síntomas. Durante la erupción, por ejemplo, necesitábamos saber hasta dónde llegaban las cenizas y activamos un proyecto de ciencia ciudadana así a lo rápido, o sea, mandando un vídeo a la gente para que supiera cómo tenía que muestrear las cenizas, y con eso pudimos tener información de hasta que las cenizas llegaban a otras islas, ¿no? Y eso es muy importante de cara a la aviación, de cara a alimentar modelos de la EMET. O sea, son datos que no podemos obtener nosotros en campo, pero que sí funcionan a través de la ciudadanía. Pero durante las emergencias sí es cierto que implicar a la gente, a no ser que te veas afectado o que estés ya involucrado de alguna manera, es complicado implicar a la gente.
Y ahí viene un poco la parte de prevención, ¿no? De intentar perder un poco el miedo a hablar de riesgos. O sea, hablar de riesgos es importante conocerlos, es importante saber cómo actuar ante cualquier fenómeno que nos pueda poner en riesgo. A mí me gusta poner siempre de ejemplo, es un ejemplo triste, pero es muy gráfico, el tsunami de Indonesia de 2004. Si tú veías lo que estaba pasando y sabes cómo funciona un tsunami, la gente no se habría acercado a la playa a ver cómo estaban los pececitos que aparecían, ¿no? al retroceder el mar. Y de 170.000 muertes que hubo muchos más desaparecidos, 170.000 muertes estimadas, podríamos haber reducido mucho el número, ¿no? Entonces, es importante divulgar sobre el riesgo y tratarlo, ¿no? Antes, no solo durante la emergencia. Pero sí es cierto que hemos tenido dos ejemplos muy recientes, el COVID y la erupción de La Palma. Hay otros ejemplos en los que ha participado el CSIC, pero no voy a entrar en todos. Y esos ejemplos lo que nos han hecho ver es que necesitamos, o sea, hemos improvisado mucho. Y en las emergencias, cuanto menos improvises, mejor. O sea, siempre tienes que improvisar algo, ¿no? Pero cuanto menos improvises, cuanto mejor sepas cómo tienes que funcionar, a quién te tienes que dirigir en caso de que tú percibas que puede haber una emergencia, por ejemplo, que tienes, pues hay muchos casos de una enfermedad determinada en una zona. Pues ¿a quién informo? ¿Puedo informar a un comité científico? ¿Puede estar dentro ya de ese comité científico? Dentro del CSIC, ¿a quién me dirijo para explicarle esa situación? Y cómo actuamos en caso de que esa emergencia sea efectiva, ¿no? Que se produzca. Entonces, todo eso es lo que está hilado dentro del protocolo de emergencias, que a mí no me gusta llamarlo protocolo de emergencias porque parece que es un protocolo para actuar en caso de incendio en el edificio, ¿no? Sino de protocolo de asesoramiento en desastres y emergencias, porque lo que nos da es el guión de cómo actuar en caso de emergencias. Pero ese protocolo también incluye una parte que para mí es muy importante, que es la parte de planificación de cómo formarnos, de las capacidades que tenemos en el CSIC, o sea, de tener ese mapa de capacidades del CSIC, de saber cómo mejorar nuestra formación, cómo dirigirnos a nuestros interlocutores, ¿no? Hacia los gestores de la emergencia. Bueno, no sé, me estoy enrollando mucho, igual te estoy contestando a todas las preguntas juntas. Pero... No, pero está muy bien precisamente porque haces esa fusión, ¿no? O sea, que aparte ya de lo que sería la integración de estos conocimientos y de estos protocolos, aunque no te guste la palabra procedimientos, dentro de nuestra institución, a partir de la experiencia de las jornadas de emergencias, conciencia, ¿qué crees que ha podido aportar nuestra institución precisamente a esos distintos organismos y gestores de emergencia que os reunisteis? ¿Cuál sería nuestra aportación? Lo importante es facilitar el conocimiento, o sea, facilitar que los gestores de una emergencia puedan tomar una decisión en base al conocimiento experto. Y ahí no intervenimos solo los científicos, intervenimos todo el personal del CSIC, desde las personas que nos hacen las comisiones de servicio para poder viajar o que compran unos equipos determinados, los técnicos que vuelan los drones, o sea, todo el sistema CSIC se tiene que poner en marcha para poder facilitar ese asesoramiento. Y eso es muy importante, y tener en cuenta que claro, que la confianza que puede tener la sociedad en nosotros, o sea, estos dos casos han sido casos de éxito, ¿no? Y la gente se ha dado cuenta, la sociedad se ha dado cuenta de que, por ejemplo, la geología sirve para algo, que no son solo piedras y fósiles y dinosaurios, ¿no? Sino que puede tener una aplicación directa, útil para la sociedad de manera inmediata, ¿no? Entonces, esa confianza que deposita la sociedad en el CSIC, esa credibilidad que tenemos de cara a que nos pidan esa información, ese asesoramiento desde las administraciones públicas que gestionan las emergencias, sea del tipo que sea, es importante mantenerla. Y eso es una cosa que también hay que trabajar mucho. Pero bueno, a mí me gustaría también mencionar que hay, bueno, las experiencias que hemos tenido de
en la jornada de emergencias participaron unas 100 personas, pero online participaron casi 400 personas. Y eso habla del interés que tiene no solo el personal del CSIC, sino personal externo, de protección civil, de bomberos, de sanidad, sobre la capacidad que tiene el CSIC para ayudarles, ¿no? Y bueno, yo creo que es una cosa que tenemos que explotar, porque además al integrarse los centros nacionales en el CSIC, cambió en el decreto de integración, cambia las funciones del CSIC, ¿no? Y entre esas funciones pues hay una que es actuar en las políticas públicas para disminuir o para intentar ayudar en casos de emergencia y catástrofe. Entonces, es importante que estemos preparados para poder dar esa función, ¿no? Ofrecer esa capacidad que tenemos. Exacto. Esa capacidad que se ve, y por eso también digo el valor medible o no medible que tiene alguna de las fortalezas del CSIC, como es, por ejemplo, la colección Science for Policy, que sabemos han salido 8 volúmenes, hay más en preparación, y las tenemos en acceso abierto. También los desafíos del CSIC, y estamos hablando de consultas y descargas por decenas de miles. Entonces, ¿cómo medimos eso? O el impacto que tú hablas de las jornadas a través de la visión online. ¿Cómo podemos aquilatar eso, ¿no? No sé si tengo tiempo para una pregunta final para todos. No sé quién está controlando. ¿Eso quiere decir un minuto o que es pequeñita la pregunta? Una pregunta. Bueno, otra de las cuestiones que también quería tocar y rápidamente tiene que ver con los fondos privados, con esas alianzas con el sector privado. Hemos hecho actividades que han tenido una repercusión internacional tremenda, social. Tiene que ver con los años internacionales, como el año de la química, el de la luz, recientemente el del vidrio, la década de los océanos. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar también fórmulas de financiación, de mecenazgo. Es verdad que ponemos mucho voluntarismo, lo sabemos en la difusión, en cultura científica, lo estamos viendo aquí, pero también necesitamos la atracción de fondos. La pregunta sería, ¿cómo seducir a estos posibles proveedores de fondos a través de una experiencia de éxito que conozcáis en vuestros centros, en vuestras instituciones, si la tenéis? Y si no, el público puede proponer alguna. Esta es una pregunta que ellos no sabían, ¿no? Sé qué decir, que por eso entiendo el momento este reflexivo, pero seguro que tenéis alguna. ¿Tú empiezas una? Todo dentro del marco de un proyecto europeo de investigación sobre Marte, hemos generado una caja educativa formado por elementos que sirven básicamente para educación de secundaria. El mundo de secundaria se llama Mars in a Box y Marte en una caja, ¿no? Caracterizando lo que son las propiedades físicas del planeta y elementos que te ayudan a comprender las condiciones. Y bueno, en el desarrollo hemos contado con la colaboración de Emasagra, que es la empresa de aguas de Granada, ¿no? Se pudo, sí, que es una pequeña contribución. Fundamentalmente el trabajo es de los compañeros del IA, pero ahí está. Nosotros tenemos, si me permites, una gran ilusión en un proyecto que está allí desde hace mucho tiempo, que se llama Barcelona Mar de Ciencia, que es un espacio donde nos gustaría establecer un espacio físico donde poner todas las iniciativas de ciencia ciudadana, de cultura científica, de arte y ciencia, pero también de transferencia y de apoyo a las instituciones como ICATMAR, que es un convenio que se ha firmado hace poco, bajo un mismo techo, y tenemos 2 personas que ya están trabajando en qué tipo de dinámicas se podrían hacer para que haya una fertilización cruzada entre todos estos campos, ¿no? Y en especial yo creo que podrían salir cosas muy interesantes y realmente es el proyecto que ahora mismo nos hace más ilusión porque creemos que sería la manera de llegar directamente a la sociedad y que realmente unas cosas se enriquezcan con otras. Y ahí también podríamos abrir la puerta y es la idea a empresas, obviamente. Fertilización cruzada creo que es el resumen perfecto, ¿no? de esta mesa de los proyectos. Inés o Jordi, ¿queréis...? No, bueno, en sociales nosotros tenemos una ventaja y es que, claro, hay metodologías que se basan en la interacción estrecha con aquellos grupos que están trabajando contigo, que estás investigando, ¿no? Investigación-acción. Claro, investigación-acción no es en sí ciencia ciudadana, pero está muy cercana, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos proyectos
en que trabajamos muy de cerca con metodologías muy próximas a la investigación-acción en diferentes contextos, de hecho, de definición de políticas de innovación. Y esto lo hacemos. Pero aquí la cuestión es, claro, las diferencias, las borders, las fronteras entre lo que es un proceso de investigación-acción y lo que es un proceso de ciencia ciudadana, pues no están muy claras, ¿no? Pero por ahí vamos. Entonces también intentamos practicar un poco lo que predicamos. En el caso de las emergencias, yo veo un poco la parte de la financiación a través de dos procesos de transferencia de la información, ¿no? Del conocimiento. Por una parte, las empresas, ¿no? Durante la crisis del COVID hemos visto la necesidad de generación de vacunas, de test, etcétera. Nosotros podemos, eso es algo que igual Ana Castro podría contar mejor, ¿no? Pero es una parte que se crea una necesidad, ¿no? de conocimiento, y que a partir de esa necesidad pues se puede, nos pueden financiar proyectos o puede haber colaboraciones con empresas, etcétera. Y luego la parte de financiación pública. Pongo el ejemplo de La Palma por este lado. Después de la erupción, de la emergencia, todavía continúa, pero después de la erupción, el ICME, por ejemplo, ha recibido financiación desde el Gobierno de Canarias para la parte de recuperación. O sea, se ha creado una confianza durante la erupción en el conocimiento que se aportaba, y se confía en ese conocimiento que tiene la institución para poder seguir asesorando en la parte de recuperación, ¿no? Ahí estaríamos cerrando un poco el ciclo del riesgo y del asesoramiento durante todo el ciclo del riesgo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, porque habéis estado magníficos. Esto ha sido además una mesa montada con bastante rapidez y creo que ha funcionado muy bien. Mil gracias por la invitación. Y creo que hemos sido bastante puntuales, ¿eh? Que hemos empezado un poquito tarde. Así que muchísimas gracias. Y si hay preguntas, fuera. Gracias.